asistencia a este ciclo de conferencias que ha organizado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Arqueológico de Mazatlán y el Colegio de Arquitectos de Mazatlán. Desafortunadamente esta ya es nuestra última conferencia. Esperemos y tengamos oportunidad de seguir en este proceso de seguir organizándonos. Me voy a permitir, como ha sido costumbre en todas, dar lectura breve a la carrera profesional de cada uno de nuestros invitados. Y dice: cursó la maestría en urbanismo, la ciudad, políticas, proyectos y gestión que dirige el geógrafo urbanista Jordi Borda en la Universidad de Barcelona, España. Es arquitecto y maestro en urbanismo con especialidad en desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana Santa Fe, Ciudad de México. Cuenta con amplia experiencia en la planeación de estrategias y desarrollo de proyectos urbanos. Fue integrante de Aispuro Martínez Arquitectos. Fue director de coordinación urbana en la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, así como director de proyectos sustentables en la misma instancia. Ha destacado en diferentes foros, entre los cuales destacó uno de ellos en el programa de rehabilitación del espacio urbano en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entre otros proyectos realizados, también destacados, se encuentran en el Centro Histórico de la Ciudad de México el Corredor Cultural Regina, el Corredor Cultural Alhóndiga, el Corredor Cultural Vizcaínas, las plazas públicas Regina, Coeli y Alhóndiga, entre otros. Recientemente ha desarrollado el proyecto estratégico para el mejoramiento del espacio urbano e imagen urbana en la zona Santa Fe, Ciudad de México. Forma parte de la coordinación para la elaboración del proyecto hasta su nivel ejecutivo de la línea 4 de Metrobús Centro Histórico en la Ciudad de México, actualmente en operación. Es miembro distinguido y actualmente consejero de Acción Urbana del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Participa como ponente en distintos foros y programas académicos en temas relacionados con la planeación, desarrollo y proyectos urbanos, entre los que se encuentran la ponencia en el 10º Encuentro de Revitalización Urbana, Luces y Sombras en los Centros Históricos, la ponencia magistral en el 3er Foro sobre Proyectos para el Desarrollo Urbano de la UNAM y la ponencia Programa de Intervención del Espacio Urbano en el Centro Histórico de la Ciudad de México, entre otros. En 2011 fue ganador con el proyecto Corredor Cultural Regina del Gran Premio de la Segunda Bienal de Arquitectura del Paisaje Mexicana de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, AC, y ganador del primer premio en la categoría Ecología y Conservación Urbana Regional. Hoy nos acompaña el maestro urbanista Alejandro Martínez, a quien le agradecemos su asistencia y su apoyo a este ciclo de conferencias. Un aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, es un verdadero gusto estar aquí en esta ciudad. Vine pequeño, después he tenido la oportunidad de vincularme en el aspecto también familiar. Me parece también muy importante la iniciativa. De inmediato fue una gran motivación para mí atender a esta convocatoria. Me parece que tenemos que precisamente compartir la información, vincularnos en las ideas, en los proyectos, en las formas en las que gestionamos nuestras ciudades, y creo además es una responsabilidad profesional el que debemos hacerlo. Quiero mencionar también algo importante desde mi punto de vista: el intervenir la ciudad, el intervenir el espacio urbano. Considero que es una cuestión de enfatizarnos y de entregarnos hacia la ciudad. No somos los protagonistas quienes diseñamos, quienes gestionamos, quienes
tenemos intereses incluso de manera legítima. El protagonista de las ciudades es la ciudadanía. Los profesionales tenemos que moldear estos espacios, tenemos que intervenir, tenemos que escuchar, tenemos que aplicar nuestra técnica, tenemos que difundir nuestra experiencia en generar las mejores posibilidades para la ciudad. Pero desde mi punto de vista, la ciudad y las intervenciones que generamos son el lienzo. Lo que diseñamos es el espacio donde interactúa el verdadero protagonista, que es cada uno de nosotros que vivimos, que gozamos, que sufrimos las ciudades. Desde un punto de vista más puntual en este aspecto, para mí ahí es donde establezco la diferencia entre el profesionista que nos dedicamos a la ciudad. Insisto, perdemos el protagonismo y nos debemos al espacio urbano. Propuse presentar esta ponencia con lo que considero también puedo transmitir la experiencia que hemos desarrollado en diversos proyectos en la Ciudad de México. Claro, tenemos que reconocer las diferencias de escala, las diferencias de las estructuras urbanas, pero insistimos que podamos permear, compartir esta información, siempre va a ser enriquecedor. De tal manera que quiero abrir, voy a dejar un documento que he escrito en el formato de ponencia. Sin embargo, no es mi idea darle lectura y consumir tiempo en algo que incluso podemos hacer posteriormente. Simplemente a manera de introducción, quiero contextualizar con máximo un par de párrafos. La ciudad contemporánea exige nuevas condiciones en la conformación y mejoramiento de su espacio urbano, soluciones para su intervención a partir de una política clara y contundente que atienda necesidades básicas de infraestructura y que dé paso a la posibilidad de la reintegración de la fragmentación socioespacial existente. Porque la importancia de esta aseveración, la reinterpretación de las condiciones del espacio urbano es en la actualidad un tema fundamental en distintas sociedades, a partir de la consolidación del modelo disperso de ciudad que fue promovido y desarrollado en la ciudad industrial y moderna del siglo pasado. Destaca en este criterio la preferencia al automóvil sobre las actividades ciudadanas, que se ve reflejada en las distintas soluciones sobre el espacio urbano. Durante su proceso de consolidación, el modelo disperso de ciudad generó dinámicas comunes, como la expansión de zonas urbanas, en muchos de los casos de manera desordenada, provocando alto costo, la dotación de infraestructuras, destrucción de las áreas naturales, sectorización de actividades y la privatización de lo público. Esto entre otros fenómenos urbanos que contravienen los esquemas de cohesión social y desarrollo sustentable ahora detectables. De ningún modo planteo una lectura catastrófica. Es importante reconocer y detectar tanto las virtudes como otro tipo de procesos que no contribuyen a la conformación de una estructura urbana de ciudad favorable para su población. El objetivo que esto representa es revertir los aspectos negativos sobre un territorio establecido, dígase red, trama, ciudad. Ciertamente representa rehacer la ciudad, hacer ciudad sobre la ciudad. Local y global, una paradoja urbana. La ciudad de nuestros días se sumerge en una red virtual de relaciones económicas, sociales, culturales, que diluye fronteras y genera contextos inciertos. Mientras tanto, en la esfera local convive la identidad con las fuerzas externas, sectores propios en escalas mínimas que se vinculan de manera indefinida con entornos más amplios que en suma conforman la ciudad. A su vez, las ciudades ambicionan su inserción global. Las ciudades se sitúan en el globo, midiendo su fortaleza económica, perdiendo de vista escalas a nivel de piso, en donde la población se encuentra más o menos favorecida en términos de desigualdad. En otro caso, ciudades que no compiten en esta red, pero que muestran las mismas carencias en su entorno local.
De tal forma, más allá del posicionamiento global, las intervenciones sobre el espacio urbano en ciudades de distintas escalas generalmente deberán tener como premisa el mejorar las estructuras sociales inmediatas, reforzar su identidad y fortalecer los sentidos de cohesión social y bienestar ciudadano. A partir de este contexto, mencionaré como caso particular la Ciudad de México, estableciendo desafíos sobresalientes y algunos principios encaminados a fundamentar visiones y soluciones factibles en cuanto a las intervenciones sobre el espacio urbano. El punto de vista teórico y conceptual, así como algunos de los proyectos que considero ejemplifican posibles soluciones ya realizadas que fundamentan bases para priorizar este tema como una de las políticas fundamentales para los distintos sectores de las ciudades. El espacio público es la ciudad. La calle es el eje articulador del territorio, es el lugar de expresión, de encuentro y de convivencia. Es el soporte de los flujos e infraestructuras y complementan los elementos que dan funcionalidad a la extensa red urbana. Corresponde al espacio urbano distintas atribuciones, pero es prioritaria y fundamental su función a favor de la vida ciudadana, que garantice no solo su efectiva función, sino también el goce de su imagen, la continuidad de recorridos, primordialmente a pie, que deberán realizarse de manera cómoda y segura, y las diversas manifestaciones y expresiones que la sociedad demanda. De aquí la importancia de los proyectos de intervención sobre el espacio urbano, congruentes con las necesidades y potencialidades de su entorno, que escuchen las necesidades puntuales, que pocas veces tienen las mismas soluciones entre una intervención y otra. De manera continua, la gestión que acompaña y garantiza las condiciones óptimas para el uso y apropiación de los espacios. Es importante entonces reiterar que una política pública contundente es esencial para la incorporación de esquemas que favorezcan el mejoramiento y la integración de la estructura urbana de las ciudades. Su articulación, su relación a los distintos elementos y sus continuidades, los efectos a la atención de esos factores consideran la diversidad y relación social fundamentales para una estructura cohesionada, en ningún caso una estructura social segmentada ni dispersa. Como les comentaba, voy a dejar el documento. El documento es alrededor de 2 cuartillas y espero sea de su interés. A continuación voy a presentar 3 proyectos desde mi punto de vista importantes en el tema de la intervención de centros históricos y en particular, como ustedes van a notar, voy a hacer énfasis en la intervención sobre el espacio urbano. Si bien, y empiezo a hacer referencias en la Ciudad de México, por años estuvimos trabajando con mayor énfasis en la rehabilitación de inmuebles, dígase inmuebles de carácter público, oficinas, museos, de actividades culturales, de vivienda, de comercio, y que recordemos que en el centro histórico de la Ciudad de México tenemos alrededor de 3,000 inmuebles catalogados como monumentos históricos. Sin embargo, al inicio del 2007, dimos una especie de vuelco o nuevo énfasis en la intervención del centro histórico direccionado hacia el entorno urbano, hacia las calles, hacia las aceras, hacia los arroyos vehiculares, en una transformación intencional y direccionada a una nueva dinámica de este territorio patrimonial. En el perímetro del centro histórico tenemos una dinámica muy compleja. Hay que reconocer que en el siglo pasado la Ciudad de México se conformaba prácticamente hasta el siglo XIX en el total del perímetro A y B. De ahí que ahí surgieron y de ahí se desarrollaron tantas y tantas escenas de nuestra historia. Sin duda, desde la época prehispánica, colonial, moderna, actual, el centro histórico se conforma en una sobreposición de capas en el tiempo
que están conformando una dinámica particular. Y no solo eso, ya en la actualidad tenemos distintos sectores que se caracterizan tanto por estructuras urbanas como sociales muy complejas y muy distintivas, y que lo hacen también de una particularidad muy importante. Un último tema en este contexto es, como lo mencionaba en el documento, en el siglo pasado el esquema de expansión de ciudades, que representa desde mi punto de vista entender dinámicas del crecimiento de la ciudad, pero me parece también es muy importante evaluarlas desde una forma más académica, científica y técnica, para que podamos incluso evidenciar que probablemente no acertamos en el tema de la ciudad expandida. De tal manera que una de estas consecuencias fue la desocupación del centro histórico, cuando podemos ahí presentar una de las más importantes contradicciones. Valoramos y calificamos el centro histórico como un patrimonio de la humanidad, pero al mismo tiempo lo abandonamos. La expulsión de población desde mitad del siglo pasado a la fecha ha sido trascendente, importantísimo, pero además esto vinculado al propio desarrollo no solamente del espacio público y del patrimonio tangible, sino del patrimonio intangible y las repercusiones que esto también tiene desde el punto de vista de la actividad económica en la ciudad, su productividad, el que tengamos un espacio subutilizado. Si el espacio no está habitado o no está representado y vivo por la sociedad, entonces estamos utilizando un territorio importante dentro de la ciudad. Allí retomo, damos un tema, un proyecto que quiero mostrar porque es un proyecto muy actual en la ciudad. Nosotros incorporamos el modelo del Metrobús, una solución para el transporte público en la Ciudad de México, donde prácticamente se cumplieron incluso esta semana los 8 años de este modo de transporte. Sin embargo, también en el análisis técnico que hacemos a este modelo de transporte, hemos procurado revisar y que podamos entonces nuestro sistema adaptarlo con mayor precisión y con mayor énfasis a su integración dentro de la estructura urbana de la ciudad. Descubrimos que el modelo que veníamos trabajando desde la línea 1 a la 3 era un modelo que puede ser muy funcional, que puede solucionar los grandes flujos del transporte que tenemos en la ciudad, pero también desde otro punto de vista es un tanto intrusivo con el espacio urbano con el que contamos, dígase la avenida Insurgentes, la avenida Cuauhtémoc. De tal manera que para nosotros también la Ciudad de México, y así ha sido en la historia de las intervenciones sobre el espacio urbano en todas las ciudades en el mundo, a la vez es un laboratorio técnico, es un laboratorio metodológico, donde mientras tengamos mejores diagnósticos y mejores métodos de análisis y para la solución de los proyectos, estoy consciente que estaremos acertando en este gran compromiso que es intervenir las ciudades. Vamos a dar un clic, por favor. Aquí podemos ver ya 3 imágenes. Voy a dejar también la presentación. No voy a hacer lectura por obvias razones. Espero que cuando ustedes tengan el documento resulte de su interés, y voy a enfatizar solamente los datos más destacables e importantes. Esta es una ruta. Aquí vemos el plano. Estamos hablando de una ruta que sirve una cantidad de usuarios muy importante en la Ciudad de México, la zona de Buenavista, en la parte norte y centro, accede prácticamente al perímetro A del centro histórico hasta llegar a la zona de San Lázaro. Como podemos observar, todos ellos son nodos de conexión intermodal. El tren que llega del Estado de México
las líneas de metro que también dan cabida a la demanda en esta zona, la línea 1 de Metrobús por toda la zona de Insurgentes, de tal manera que hay una captación muy importante de usuarios y que solucionan una línea de manera transversal, direccionando a otro segundo nodo de conexión intermodal, y a partir de eso un recorrido donde también una aportación es cubrir la demanda que tenemos en las terminales 1 y 2 del aeropuerto. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos llegar a cualquiera de estas terminales de la vía aérea y con este nuevo modo de transporte poder llegar al corazón de la Ciudad de México. Estamos hablando del objetivo inicial a partir de todos los análisis y proyectos y estudios preliminares de demandas. Esperábamos servir alrededor de 47,000 pasajeros al día en diciembre de este año. La demanda y la funcionalidad del proyecto ya la podemos evaluar, de tal manera que esta semana cerramos con 45,000 usuarios. Como ustedes pueden ver, hablo incluso de los métodos que utilizamos. Sería, creo, muchas sesiones el poder hablar de manera particular de los estudios preliminares, de los métodos de evaluación, de los sistemas, incluso para poder solventar sobre qué calles, sobre qué recorridos, sobre qué rutas son las que mejor funcionan este tipo de proyectos. Y a partir de ese diagnóstico técnico, tecnológico y de resultados de estudios, después viene un proceso, créanme, muy intenso por parte de los técnicos responsables. Nosotros lo que decidimos fue conformar una mesa interdisciplinaria para realizar este proyecto, donde puedo mencionar incluso instancias tanto del gobierno local como la interacción con el gobierno federal por atribuciones incluso normativas que existen, pero con los mejores técnicos de cada una de estas áreas para poder desarrollar un proyecto como considero deben desarrollarse los proyectos en las ciudades contemporáneas. Insisto, no son proyectos de lucimiento, no son proyectos de una sola persona, no son proyectos que lleven el nombre del creador. Estos proyectos son proyectos de ciudad, son equipos multidisciplinarios, arquitectos, ingenieros, urbanistas, sociólogos, antropólogos, técnicos incluso especializados en cada una de estas áreas. Créanme que para mí también ha sido a la vez una experiencia impresionante el que pueda compartir, el que haya podido compartir esta mesa de trabajo con jóvenes, con especialidades impresionantes en flujos de transporte, por ejemplo, haciendo modelos en computadora para poder obtener los mejores resultados. De tal manera que, como decía, me puedo expandir muchísimo en el tema y tenemos que avanzar. Uno de los aspectos que quiero destacar es el perímetro del centro histórico. Aquí tenemos el eje central, la calle Eduardo Molina. Realmente esta zona es el perímetro A. La ruta se forma parte de distintas configuraciones del espacio urbano. Sin embargo, en calles como Belisario, República de Venezuela, Héroe de la Cosari, hicimos una intervención donde vinculamos la intervención del espacio urbano con la solución del transporte. Es decir, lo de menos era hacer un carril para un camión, pero no hubiéramos resuelto con una visión más amplia las necesidades reales de estas zonas. De tal forma que integramos también las necesidades que tenemos en distintos aspectos de la ciudad. Si tenemos comercio, si tenemos vivienda, si queremos además que vuelva a poblarse el centro histórico, entonces tenemos que tener una mira más alta. Insisto, no solamente el transporte, sino la intervención tiene que ver con mejorar el espacio urbano. Y en mejorar el espacio urbano, ¿con qué fin? Para que toda la dinámica que se relaciona con una ciudad también puedan ser afectadas primordialmente de manera positiva.
podemos ver ya incluso en funcionalidad el nuevo concepto del transporte. Eliminamos las grandes plataformas que estoy seguro ustedes ya conocen en avenidas como Insurgentes en la ciudad, y entonces trabajamos sobre un modelo mucho más transparente que además nos permite que podamos visualizar y identificar con amplias perspectivas y que podamos tener los remates visuales incluso de los edificios históricos. No solo eso, también hemos ya reconocido en las técnicas a partir de los teóricos que nos vienen retroalimentando en el pasado, pero también con las propias experiencias. En la Ciudad de México tenemos también un problema en el cual venimos trabajando con gran énfasis, que es garantizar la ciudad, la seguridad de la ciudadanía. Esto no solamente se hace estamos convencidos, con soluciones que tienen que ver con elementos de seguridad, con policía, que sí es, claro, algo fundamental. Mientras mejor preparados también estén estos grupos, mejor respuesta a la ciudadanía van a ofrecer. Pero no solo es eso, también tenemos que ampliar las perspectivas, los espacios. Aquí aprovecho para comentar una anécdota. Hace 4 años, cuando estábamos empezando esta etapa del programa, donde los compañeros de seguridad pública me decían: Alejandro, no nos pongan, por favor, no utilices centros altos, ahí es donde se esconde una persona que tiene una intención negativa y va a asaltar a un joven o a una señorita. Entonces, bueno, yo no puedo actuar si no veo, no tengo manera incluso de ofrecer seguridad. Entonces son este tipo de determinantes, créanme, entre tantos y tantos aspectos, donde vamos generando incluso también estos modelos de intervención del espacio urbano. De tal manera, modificamos entonces las acciones, sí incorporamos incluso el tema verde, que es muy importante para ofrecer humedad, para ofrecer también proyectos más sustentables, y como pueden ver, el énfasis también en estructuras más ligeras, con pisos que nos pueden y que nos permiten manejar colores, texturas. En este caso vemos aquí una guía táctil y todos los elementos en la solución en el tema de accesibilidad universal. Estamos adoptando en la Ciudad de México que todos nuestros proyectos sobre el espacio urbano tienen que ser 100% accesibles. Consideramos como otro tipo de temas, es un fundamento de justicia social que no podemos soslayar, y no solo eso, sino son prioridad incluso para nuestros tipos de proyecto. Aprovecho para avanzar incluso sobre el tema. En 2007 hicimos en algún programa algo así como 2000 rampas para accesibilidad en la ciudad, en las cuales, lo comento en buen sentido, descubrimos que no eran funcionales. Entonces hemos ido también avanzando en los términos necesarios para que también podamos ofrecer soluciones, pero que verdaderamente funcionen. Ahora podemos comentar secciones mínimas, peraltes, texturas, colores, guías, incluso también a partir de una mayor experiencia, y además en entornos complejos. Cuando ya publicamos un manual de accesibilidad en el 2008, en el momento que generamos los proyectos y vamos a los puntos, también resulta que es muy complejo llevar a cabo este tipo de intervención en zonas que presentan mayores dificultades, de tal manera que incluso estos métodos también los vamos perfeccionando sobre la marcha. Bueno, como les comentaba, estas son las imágenes prácticamente recientes, entrando en operación ya el transporte. Un tema también, como pueden ver, muy importante. Hablo rápidamente incluso de la política y la gestión de este tipo de proyectos. Créanme que es muy complejo en la Ciudad de México, con todos los factores y con todos los actores que confluyen en este tipo de intervención. La mayoría de ellos legítimos, desde la duda de una persona que lleva viviendo la familia, 3 generaciones en el centro histórico,
y que la pregunta lógica es, bueno, ¿qué van a hacer? Van a agredir el espacio, van a agredir los inmuebles, se van a caer los edificios, porque va a entrar un metrobús. Entonces son procesos muy interesantes donde tenemos que compartir, donde tenemos que interactuar, donde tenemos que informar a la sociedad lo que pretendemos hacer. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la clave en esa relación? El que tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer. ¿Y cómo podemos estar seguros de lo que vamos a hacer? Bueno, pues cumpliendo con las metodologías técnicas para el desarrollo de este tipo de proyectos, donde podamos, lo voy a decir de manera puntual, hay cuestiones en las cuales no estoy de acuerdo, que debamos incluso a veces manejarlas como argumento. Es que en Curitiba se hizo así. Bueno, la respuesta inmediata es, a ver, arquitecto, no conozco Curitiba. Entonces, también me parece que tenemos que ser muy sensibles en nuestra forma de gestión, aún incluso cuando estemos cumpliendo con la metodología adecuada para el proyecto. Después viene otro tema que también, créanme, es muy interesante: el centro histórico de la Ciudad de México. Grupos con intereses distintos al interés de la ciudad. Arquitecto, no podemos hacer el metrobús. Nosotros ya sabemos que esos tipos de actores representan partidos políticos, representan intereses particulares, intereses sumamente particulares, pero bueno, también son factores que hay que considerar. Yo recuerdo en la etapa de la universidad, nadie me dijo, oye Alejandro, cuando hagas proyectos tienes que considerar que hay un esquema político de 6 años. Bueno, eso lo tenemos que prever, bueno, sí, y no como una meta para ganar adeptos políticos o para que el político en turno se luzca porque en su periodo obtuvo o dio un resultado. No es por eso. Como técnicos tenemos que saberlo, porque los presupuestos, incluso las asignaciones, van cambiando, de tal manera que si hacemos un proyecto en un año, tenemos que reconocer que es posible. De otra manera, los elementos administrativos pueden incluso alterar las dinámicas del propio proyecto. Entonces, bueno, prevemos, buscamos un esquema bianual, pero hay veces que no es suficiente, y entonces tenemos que ser muy apegados incluso al estricto sentido de los tiempos, incluso políticos, pero desde una visión de sustento de los proyectos, no en el otro aspecto. Adelante. Como comentaba en referencia a este proyecto, hicimos un gran énfasis en que las texturas, los colores, los elementos del proyecto tuvieran una integración vinculada correctamente con el entorno urbano, de tal manera que revisamos las texturas del concreto hidráulico para el soporte del autobús y que las cargas que el mismo genera sobre la superficie exactamente no genere vibraciones excesivas que puedan incluso dañar tanto las superficies que estaríamos rehabilitando y evidentemente con los inmuebles. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Bueno, también a partir de los argumentos técnicos, de los estudios necesarios con los grupos de ingenieros que tenemos, y además a la vez con el método de comprobación, con las intervenciones que ya venimos realizando en el centro histórico con anterioridad. ¿Cuál es uno de los criterios que establecimos? El poder generar una superficie de concreto hidráulico que soporta las cargas de este tipo de transporte, pero que en las calles peatonales, como lo podemos ver, manejamos losetas prefabricadas con agregados de basalto y granos de mármol, lo cual le da también una belleza muy interesante en relación al entorno histórico en este tipo de material, y que a su vez es
correctamente funcional para el usuario. No nos resbalamos, es fresco, tiene incluso algún grado de permeabilidad y además logramos una imagen importante. En la sección, como podemos ver, ya decidimos sobre un concepto de eliminar las guarniciones en las banquetas y usando la superficie a un solo nivel, incorporando una pieza especial que diseñamos para este proyecto, el cual nos sirve como un drain para los residuos pluviales y la captación de los mismos, y a su vez nos confinan el área vehicular con el área peatonal. ¿Por qué eliminar guarniciones y banquetas entonces? Bueno, porque también hemos detectado en la nueva función de las actividades en el centro histórico, que es dar mayor preferencia incluso en la sensación del usuario y del paseante al peatón sobre el automóvil. Esto también es determinante en las secciones de la rehabilitación. Eliminamos prácticamente un carril para el automóvil y ganamos esa sección en las banquetas, de tal manera que teníamos en el centro histórico un promedio de 1 metro a 1,40 en las banquetas, en calles como 5 de Mayo, como Isabel la Católica, y ahora tenemos banquetas entre 3 y 4 metros. Esto es favorecer la funcionalidad, los desplazamientos, la integración espacial y primordial en nuestra política en el centro histórico, la cohesión social y el mejoramiento de este tipo de estructuras. Mientras el espacio urbano esté ocupado, esté vivo, esté activo, sí es un argumento que va a favorecer incluso la seguridad ciudadana. En este criterio entonces conformamos un esquema técnico de nodos de conexión y corredores, de tal manera que cada uno de estos puntos que vemos enfatizados con el círculo amarillo son plazas públicas a las cuales les dimos un tratamiento particular, porque además es la concentración de población, es la concentración de actividades, y aunado a ello el corredor de conexión, donde va transitando el Metrobús y que nos permite también prácticamente pasear o hacer nuestro recorrido a pie. Monumentos históricos, donde aquí incluso esta fotografía que es muy reciente, podemos también ver como resultado cómo recuperamos niveles, que es también para nosotros muy importante, recuperar las escalas de los edificios, cuando ganamos 30, 40, 60, hasta 80 centímetros en la acumulación del asfalto que se ha venido dando por décadas. Perdón. Entonces, eso nos permite también recuperar las escalas, perspectivas, escalas, y las plataformas, como podemos ver acá, con el material también en los centros de basalto, porque este transporte es de cama baja, es decir, son 34 centímetros de altura, y la plataforma nos garantiza que podamos ascender y descender al mismo nivel. Insisto, también es un tema de accesibilidad universal, de tal forma que sillas de ruedas, personas con discapacidad, se les facilita el uso de este transporte. Aquí vemos la Plaza Santo Domingo, también, insisto, transporte y recuperación de espacio público, renovación de pisos. Aquí podemos ver incluso el nuevo piso, pero correctamente integrado en cuanto a texturas, colores, como un elemento concordante dentro de la imagen urbana del centro histórico. Adelante. Una zona, el templo de San Pedro San Pablo, el Teatro del Pueblo, también integrar la recuperación con los usos históricos de estos inmuebles. El Teatro del Pueblo, uno de los primeros edificaciones de uso mixto como proyecto, como tal, en la Ciudad de México. Aquí tenemos un mercado, un teatro, actividades culturales, incluso nació con esta connotación
transformación de usos este inmueble. Muy interesante. Se encuentran más de 2.000 metros cuadrados de murales que fueron realizados por 10 alumnos de Diego Rivera. Entonces es un verdadero inmueble que conserva el patrimonio de nuestro país. Adelante. Aquí tenemos unos gráficos, insisto, estamos ahorita analizando la oportunidad de vestir de verde los edificios. Claro, estos son temas todavía en etapa de evaluación. Cuando ustedes pueden ver que la superficie está prácticamente libre entre cada una de las secciones de los inmuebles, también la idea es que el operador del autobús tenga una gran visibilidad. De otra forma, anuncios, letreros y otro tipo de elementos pueden ser un obstáculo para el operador. Entonces, ¿qué queremos? Incluso compensar, vestir de verde las fachadas, y de esta manera también podamos contar con vegetación de preferencia endémica en la zona. Adelante. Datos duros generales: la superficie rehabilitada, más de 27.000 metros cuadrados. Hay que destacar, me parece, intervenimos también con nuevo alumbrado, la restitución incluso de redes de agua potable, de drenaje. Adelante. Les hablaba de las superficies. Estas piezas que vemos las diseñamos particularmente para este medio de transporte. Las vías táctiles, la pieza assurada para no resbalarnos en rampas, la pieza con botones, pero como podemos observar, con texturas que vayan totalmente apropiadas e integradas al contexto histórico. La villa de cordón, la pieza de 30x30, nosotros usamos un módulo de 30x30, el cual vamos utilizando para todas nuestras intervenciones. La indicación de la parada es una estela que contiene un plano, tiene luz, y las zonas donde hay el ascenso y descenso de pasajeros. También aquí puedo comentar que en el perímetro A eliminamos las techumbres para no obstruir precisamente los inmuebles históricos. Aquí vemos los datos generales de la ruta. En realidad ya la ruta en su totalidad estamos hablando de una intervención de 120.000 metros cuadrados, plataformas, estelas, una inversión de 461 millones de pesos. Los presupuestos en la ciudad son complejos, no tenemos grandes presupuestos, entonces estamos también explorando sobre distintos esquemas donde se pueda invertir o donde se pueda coadyuvar, incluso con la iniciativa privada. En este caso, ustedes conocen que estamos realizando el proyecto de la supervía para solucionar un tema de acceso y salida de la ciudad hacia la zona de Santa Fe. En contraprestación de este proyecto de la supervía, se pudieron obtener esta cantidad de recursos que fueron asignados para poder realizar esta línea de Metrobús. Vamos a ver ahora como segundo tema el tema de rehabilitación en el espacio urbano del centro histórico.